Muy buenos días, hermanos. Buenos días. Buenos días. Vamos a dar inicio al estudio de hoy. Espero que no se les haya olvidado. Ya dando una leída al capítulo 23 que vamos a iniciar. ¿Se acuerdan? Que les dije que vamos a iniciar el capítulo 23 y seguimos con el juicio del apóstol Pablo. ¿Sí? Juicio que se está haciendo el apóstol Pablo, empezando por los judíos. ¿Sí? Acordemos un poquito, a modo de recordatorio, que se le había mandado al apóstol Pablo azotar, ¿verdad? Vamos a orar porque si no se nos olvida, luego ignoramos. Bendito Dios, Padre Santo, en esta mañana, Padre, agradecemos el privilegio de estar aquí delante de tu presencia y que hoy seamos enseñados, instruidos por ti. El Espíritu Santo guíe, Padre, este estudio, se haga cargo de todo este tiempo que vamos a estar aquí en la casa de oración para adorarte, para ser enseñados, para escuchar tu palabra, Señor. Que tú nos hables, Padre, muevas nuestros corazones, permitas que podamos actuar conforme a lo que tú quieres que hagamos, Padre. Agradecemos este tiempo, dice a los hermanos que vienen en camino, dice a la gente que ve este video, Padre, que sea de bendición para todos y cada uno de nosotros. Dice la gloria del nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, entonces, como les comentaba, estaba para recibir el apóstol Pablo azotes. Y aquí vamos a ver una de las características del apóstol Pablo, que era muy hábil con relación a que conocía sus derechos, conocía como judío y como romano, conocías el procedimiento que podría seguirse en el caso de este juicio que tenía que hacerse, o se le iba a hacer, ¿no? Comentamos que entonces él dio su testimonio de la manera de cómo fue que llegó a convertirse al cristianismo, o sea, este seguidor de Jesús, en el cual él narra todo el proceso que le llevó a tomar esa decisión, a ser seguidor de Cristo. ¿Sí? Pero ahora, debido al tumulto, el tribuno decide guardarlo por seguridad de él para hacer un juicio. Y entonces es convocado al todo un Sanedrín para que se haga un juicio. Recordemos algo importante, hermanos, que es que este mismo Sanedrín fue el que tomó parte en el juicio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? En el juicio que se le otorgó también a Esteban. ¿Se acuerdan que Esteban fue lapidado, muerto a pedradas? Y ahora este juicio también fue estado aquí al apóstol Pablo. Un detalle que quería comentarles, hermanos, aunque no se sabe exactamente, pero según los estudiosos, para este tiempo ya el apóstol Pedro ya había sido sacrificado. ¿Es lo que creen? Sí, no se sabe exactamente si sea ese tiempo o fue posteriormente, pero más o menos sabemos que también fue enjuiciado y que estuvo en Roma el apóstol, y que Constantino fue el que lo mandó a crucificar. Se cree que fue por este tiempo, en el tiempo del juicio del apóstol Pablo, ¿sí? Y que fue mandado a crucificar al apóstol Pedro. Ya sabemos la historia, que dice la historia, que él no quiso ser crucificado como lo fue el Señor Jesucristo, que lo crucificaron de cabeza, ¿sí? Entonces, es lo que se cree que para ese entonces ya Pedro había sido sacrificado. Que ya estaban yéndose ahora en contra del apóstol Pablo. Pero todo esto era por instigación del pueblo judío, hermanos. Todo esto era por el pueblo judío, que eran también muy habilidosos, muy hábiles, porque manejaban muy fácil a las autoridades, sabían envolverlas, así como envolvieron a Pilato para que fuera condenado y sacrificado
crucificado en la cruz. ¿Sí? También estaban moviendo los asuntos para Pedro, para Esteban y ahora para Jesús, para Pablo. ¿Sí? Es el mismo Sanedrín en el cual estaba involucrado en todo este tipo de sucesos, es el mismo que enjuició a nuestro Señor Jesucristo. Es el mismo, con los mismos sacerdotes, con las mismas personas. ¿Sí? Aquí dentro de esta situación es que ahora no nomás estaban envueltos los fariseos, había dos grupos más envueltos en la tumulta. Estaban los escribas y estaban los saduceos. Estos tres grupos que eran los fariseos, eran los escribas y los saduceos, los que estaban ahora enjuiciando al apóstol Pablo. Y vamos a analizar por medio de la lectura cómo es que se desarrolla este juicio que se le hace al apóstol Pablo. Ahora sí que no sé exactamente hasta dónde nos permite el tiempo, pero hasta donde nos permite el tiempo nos vamos a poner atención, ¿sí? De cómo es que se defiende el apóstol Pablo ante este grupo religioso que también atacaban al Señor Jesucristo. ¿Sí? Un detalle importante, hermanos, es que, por ejemplo, ustedes sí sabían dónde se fundó los fariseos, quién fundó los fariseos o cómo fue que fundó esta secta, porque déjame decirle que los fariseos eran una secta judía, al igual que los escribas, al igual que los saduceos. Pero ¿de dónde surgió estos grupos? ¿Cómo surgieron estos grupos? ¿Sí? Los fariseos, hermanos, son judíos. Por regular todos eran judíos y surgen un poquito después de que se destruye Jerusalén en el año después de Babilonia. Exactamente el año no lo recuerdo, pero es como 580 y tantos, cuando se destruye el templo por babilonios. ¿Sí? Fue cuando surgen los fariseos, grupo religioso judío. Ellos sí eran todos judíos. Algunos se les conocen como separatistas. ¿Por qué se les conoce como separatistas o apartados? Porque era un grupo sumamente riguroso que aplicaba las costumbres de ellos mismos, basándose según en la ley dada a Moisés. ¿Sí? Recordemos que los mismos fariseos fueron quienes cuestionaban a Jesucristo cuando no se lavaba las manos, diciendo ellos, ¿por qué no siguen la costumbre de los escribas, de los fariseos, de lavarse las manos? ¿Sí? No cita la Biblia, no cita la Escritura, sino la costumbre de ellos. ¿Sí? Okay. Recordemos entonces que este grupo fariseo surge en ese tiempo y que eran sumamente judíos. ¿Cuándo surgen los saduceos, hermanos? Los saduceos se cree que vienen del sacerdote Sadoc. De Sadoc, ¿sí? Que esto surge de ahí, aunque déjenme comentarle ellos, es un asunto de importancia, es que los saduceos, hermanos, era una mezcla de helenistas y fariseos judíos. ¿Sí saben quiénes son los helenistas, hermanos? Griegos. Aquí ellos mezclaban filosofías griegas con la ley de Moisés. Y algo importante que debemos tomar en cuenta es que ellos no creían en la resurrección. Y son los que cuestionan a Jesús cuando le dicen de la mujer que tuvo 7 maridos. ¿Sí recuerdan ese pasaje? Que se le acercan y le dicen, ¿de quién será la mujer? Si estuvo 7 en la resurrección, ¿quién será? ¿Marido de quién será esta mujer? Si tuvo todos sus hermanos. Inclusive puede ser que hasta lo hacen en tono de burla, burlándose de esa creencia. Y ya sabemos la respuesta del Señor Jesucristo. Pues este grupo, por ejemplo, decirle, eran los saduceos, y este grupo era una mezcla de creencias griegas junto con las judías. ¿Sí?
ellos no creían en la resurrección. Aparte de esto, ellos no creían en la inmortalidad del alma, lógicamente, y que todo lo que se hacía aquí en la tierra era para bien o para mal. De aquí mismo se recibían las consecuencias de sus actos. ¿Sí? Si se portaba uno bien, aplicando la ley, le va a ir bien. Dios lo iba a bendecir, lo iba a prosperar y todo eso. Algo parecido a lo que hoy muchas enseñan, ¿verdad? Muchas. ¿Sí? Entonces, desde ahí se viene arrastrándose ese tipo de ideas hasta la actualidad. ¿Y por qué lo comento? Precisamente para que sepamos cómo es que se ha metido ese tipo de ideas a la iglesia, y que muchas iglesias han adoptado, de la prosperidad. Algunos que no vuelven mucho de la prosperidad, pero dicen que los que tienen propiedades, tienen dinero, es que son bendecidos por Dios, y los que no tienen dinero, pues no son bendecidos por Dios. Imagínense entonces cómo estamos nosotros, que no tenemos dinero. No somos bendecidos por Dios, entonces. ¿Verdad? Bueno, ese es un pequeño chascarrillo. Pero entonces desde ahí surge todo ese tipo de ideas, y principalmente, hermanos, las ideas. Estaba yo leyendo precisamente la historia del cristianismo. Espero que ya ustedes también lo estén leyendo. Recuerden que se los pasé. ¿Sí recuerdan que les pasé los libros? ¿Ya sacaron copias a propósito de eso? ¿Ya lo empezaron a leer? No, yo no he sacado las copias. Puse en el grupo ahí de WhatsApp de la iglesia. Pueden ir a la papelería y decirles que sí. Como es muy grueso, son como 600 hojas, pues no es necesario que impriman todas, hermanos, poco a poco. Van a imprimir unas 10, no sé, las que ustedes querían que puedan leer. Cuando acaban de leer esas 10 hojitas, pueden hacer otras 10 hojitas. Y así, para que no sean tan caro, y poco a poco vayan juntando su libro. Ya después lo van a encuadernar. ¿No? Bueno, yo pienso. ¿No? O si no lo quieren decir, pues pueden verlo en el celular. Ahí lo pueden abrir en el celular y lo pueden leer. ¿Sí? Pero ustedes quieren tener físicamente, de esa forma, como les comento, lo pueden tener. Bueno, entonces, como les comentaba, estaba leyendo parte de la historia de la iglesia y menciona de algunos personajes griegos, hermanos, como son Platón, Sócrates, Aristóteles y todo ese tipo de personalidades, lo que creían con relación a Dios, al concepto de la vida y de todo el mundo en general. Pues dejen de decirles que esas filosofías que ellos diseñaban a Grecia, ¿qué creen? Siguen hoy día. ¿Y dónde están? Metidas en la iglesia. Desafortunadamente, esa influencia se ha metido en la iglesia. No voy a meterme mucho en ese tema, pero si quieren investigar un poquito sobre ese tema, vuelvo a repetirles, vayan, hagan unas copias del libro que les pasé, o léanlos en su celular, para que se den cuenta, ¿no?, de todo esto. Se den cuenta de toda esta situación, porque ha influido mucho en la iglesia. Influyó en el tiempo pasado. Vuelvo a repetirles, los saduceos tenían enseñanzas, habían hecho un misticismo, habían hecho una mercolancia, una relación en de haber mezclado las ideas paganas de Grecia con la ley de Moisés, la ley de Dios, ¿sí? Y por esa razón no creían en la resurrección. Bueno, ahora, ¿quiénes son los escribas? Los escribas, hermanos, era un grupo también religioso, fariseo también. Que esto, su principal tarea de los escribas era de, como se dice, escribir la Biblia, traducir la Biblia. Y eran gente estudiada. Estamos hablando de esos tres grupos importantes que eran gente estudiada. Gente estudiada que conocía la ley. ¿Sí? Los escribas eran gente que revisaba los papiros, copiaban, ¿sí?, los manuscritos,
y lo vigilaban que todas las letras, inclusive contaban las letras. Recuerden que en el lenguaje hebreo no se escribía con vocales, se escribía con puras consonantes. Entonces, a veces ellos contaban hasta las letras, se dice, a veces no faltaban las letras en las copias, y si veían un detalle que no estaba bien, entonces regresaban estos papiros que se compusiera el error que estaba, y entonces ya se podía entonces pasar a las sinagogas, que es donde se leía esos papiros. ¿Sí? Esos escribas, hermanos, son famosos porque son los famosos papiros que se encontraban en el Mar Rojo, ahí en las cuevas de Cumacrán, algo así, no recuerdo el nombre. Qumran. Esas personas son las que tenían ese tipo de cosas ahí, los escribas. ¿Sí? Entonces, vemos qué importancia tenía esto, y que este grupo religioso, los tres grupos, son los que se habían juntado para enjuiciar al apóstol Pablo. Un detalle importante es que no se llevaban los tres grupos, hermanos. No se llevaban por sus diferencias de creencias. Le decimos que los fariseos sí creían en esta resurrección. ¿Sí? Los saduceos no creían en la resurrección y en otras cosas. Entonces, como no creían, pues había choque entre ellos. ¿Sí? Los escribas, pues no era tanto su disputa en alguna creencia, sino más bien era traductores, escribas escribían la Biblia, pero vuelvo a repetir, las conocían. Por eso es que Jesús decía: ay, escribas y fariseos, ¿cómo escaparán del juicio? Del infierno. ¿Se recuerdan esas palabras del Señor Jesucristo? ¿Por qué creen que decía el Señor Jesucristo esto? Recuerden que es un estudio, hermanos, donde podemos comentar. ¿Sí? A ver, hermano. Pues yo pienso que precisamente porque ellos eran estudiosos de la ley, ¿no? O sea, a lo mejor no estaban en lo correcto, pero al final del día ellos estaban más en contacto con la Biblia, pues, o sea, la estudiaban y todo, no sé, por el conocimiento, por así decirlo. No sí, sé. ellos son los que conocían la ley. La habían transversado, habían cambiado el sentido de las cosas. Por eso Jesús le decía proles de víboras. ¿Recuerdan que decía proles de víboras? Serpientes, sepulcros blanqueados. ¿Se acuerdan? Gracias. ¿Por qué Jesús expresaba de ellos de esa forma? Porque conocían la ley, hermanos. Y no hacían lo que la ley de Dios decía. Hacían según sus costumbres, según lo que ellos interpretaban de la palabra de Dios. Eso a nosotros nos hace tener alerta. A nosotros que, por ejemplo, que estudiamos la Biblia y que tenemos que cuidar nuestra forma de interpretar, no de interpretar, de entender la Biblia, porque podríamos caer en una situación de ellos. ¿Sí? Los que son ministros, los que son pastores, esos famosos apóstoles que dicen cosas que no están apoyadas en la Biblia, solamente de acuerdo a sus conceptos, que no es, ahora sí que es muy común eso, hermanos, en el tiempo, en la actualidad. A nosotros quizás le damos gracias a Dios porque nos ha permitido pues conocer un poquito más de lo que dice la Escritura con relación a su propósito de Dios, ¿no? Pero recordemos que también nosotros llegamos a una iglesia carismática, pentecostés, donde también se enseñaba este tipo de cosas, que hoy en base al estudio hemos dado cuenta que muchas de esas costumbres o de esas enseñanzas no tienen validez bíblica en la Biblia. ¿Sí? Y que es difícil aceptarlo, porque
pues a veces el orgullo, ¿verdad? El orgullo no deja que podamos percibir el error. Si el error de la mala interpretación o la mala aplicación, o que simplemente, como decíamos de los fariseos, que solamente son interpretación que ellos les daban costumbres de acuerdo a su criterio, y que hoy en la actualidad sigue siendo ese en la iglesia cristiana, ¿sí? Y que mucha gente no estudia, hermanos. De hecho, hay iglesias, por ejemplo, como los bautistas, los presbiterianos y todo ese tipo de iglesias, critican mucho a los pentecosteses. ¿Saben por qué los critican mucho? Dicen que son los que menos estudian. Porque no estudian. Y porque no estudian, se dejan llevar por la emoción, así manejan ellos. Y como son muy emocionalistas, así dicen ellos, son muy emocionalistas, pues la emoción les gana y hacen que lo que la emoción. Y por eso es que cuando están lanzando hacen lo que hacen y son muy criticados, ¿no? Y pues nosotros tenemos que tener mucho cuidado con relación a este asunto. Por eso hacemos mucho énfasis, el pastor hace mucho énfasis, hermanos, de que leamos la Biblia, estudiamos la Biblia, que hagamos un plan de estudio, para que conozcamos realmente lo que dice la Biblia y cuidemos no dar nuestro propio punto de vista, ¿no? Si Dios permite, hermanos, si Dios permite, voy a compartir con ustedes un poquito de hermenéutica, es lo que aprendí, para que podamos aprender un poquito cómo se debe interpretar la Biblia. No es muy difícil, sí es difícil, pero no muy difícil. ¿Sí? Y ahí la misma Biblia, ahora sí que la misma Biblia está en la interpretación, no tenemos que buscarla en otro lado, ahí mismo, ¿sí? Pero ya, no es muy difícil, ya hemos comentado que lo que tenemos que hacer es, para cuando tengamos que leer la Biblia, es no sacar el texto de su contexto, como dicen muchos. Y eso es lo que hacen las iglesias comunes, sacan un texto de su contexto y lo aplican de acuerdo a su criterio, y se olvidan de todo el contexto. Entonces es una mala interpretación, y esa es hermenéutica, hermanos, el no darle la debida interpretación en base a los contextos. Entonces, para que podamos dar una debida interpretación, tenemos que leer todo. Por ejemplo, si vamos ahorita que estamos leyendo el libro de los Hechos, pues hay que leer todo el libro de los Hechos, todo. ¿Sí? Todo. Por eso yo les comentaba que lo leyeran el capítulo 23. ¿Sí? Para que de esa forma tengamos una idea y no saquemos textos de su contexto. ¿Quería comentar algo? Sí, digo que por eso, como decías ahorita, nos dicen que no leemos y que no estudiamos, pero sin embargo, para los católicos, nosotros conocemos porque estudiamos mucho y ellos no saben porque no estudian, nada más pequeñas partes de la escritura, y eso las toman a su manera, a su modo, como ahorita veíamos, ¿no? Porque no saben ni siquiera por qué se dicen esas palabras, a quién están dichas y qué estaba sucediendo, ¿no? Entonces por eso es que igual ellos hablan a lo que piensan, a lo que creen. Anoche tuvimos la oportunidad de estar compartiendo con unas primas que vinieron de Pachuca y algo comentábamos de Dios, bueno, uno siempre hablando de lo que uno sabe y del conocimiento que tiene. Y exactamente mi prima, ella es muy católica, toda mi familia es muy católica, de que siempre están en la iglesia, van a la iglesia, pero exactamente no hay ningún conocimiento, ¿no? Citan algunos pasajes bíblicos, acomodándolos a su manera,
Y exactamente es lo que estamos ahorita estudiando, viendo, que no nos suceda lo mismo, ¿no? Nada más hablar, bueno, pues el Señor va a estar siempre conmigo, porque cuando estamos pasando situaciones, eso decimos, sí, va a estar conmigo, me va a ayudar y me va a sacar adelante, pero sí me dejo guiar, como veíamos hace 8 días, por lo que aquí está escrito. Sí hago lo que dice aquí la palabra de Dios, porque si no, ¿cómo me va a guiar? ¿No? Es lo que ahorita estás comentando, lo que estás diciendo. No nos pase lo mismo, que nada más para situaciones así, agarremos la vida, me siento mal, me siento triste, o estoy en desánimo, no, pero el Señor es mi fuerza y mi fortaleza, y nada más versículos. Pero ¿qué pasa con poner por obra la palabra para que venga ese gozo del Señor en nosotros? Entonces viene el desánimo y queremos nada más tomar lo que nos conviene de la palabra para levantarnos, ¿no? Y no es así. Para que venga el gozo, debo de estar haciendo lo que Dios me está diciendo, porque así me siento feliz de estar haciendo lo que Dios me está ordenando, y entonces viene el gozo del Señor. El gozo del Señor es mi fortaleza. Ajá. ¿No? Sí, exactamente. Bueno, aquí hay un punto muy importante. La mayoría de la iglesia pentecostés le tienen, no fobia, sino con un recelo al instituto teológico, ¿no? Porque la mayoría de ellos, ¿por qué dicen que no estudian teología? ¿Por qué creen ustedes? No tienen idea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no saben lo que significa. Aparte porque no saben qué significa teología, y otra de las cosas dice que la teología se contradice. Es como si yo ahorita les dijera, teológicamente Cristo no fue crucificado. ¿Sabían eso? Son puntos, hermanos, que dentro de la teología uno debe de entender todo esto, ¿no? Ellos, los pentecostés, la iglesia pentecostés, yo soy pentecostés, pero el pentecostalismo, hermano, no tiene muchos años que nació, surgió en Estados Unidos. El pentecostalismo no nació en la iglesia de los Hechos, ni los bautistas, ni los metodistas, ni los presbiterianos, ni los nazarenos, ni los discípulos de Cristo, nacieron ahí. Nace la iglesia de Jesucristo, fundada por los apóstoles, en la proclamación del Evangelio. Las denominaciones vienen mucho más después, ¿sí? Los luteranos y todos ellos. Ahora, ¿por qué le digo de eso de los pentecostales? Ellos dicen que ellos no leen la teología igual, porque ellos dicen que lo que el Espíritu Santo les dé, lo que el Espíritu Santo les revele. Ahora, yo por eso les he dicho, ya no es revelación, hoy se llama iluminación. Ajá, porque ya todo está revelado, del Génesis al Apocalipsis, ya todo tenemos revelado, ¿sí? ¿Cómo creen ustedes que nosotros podemos ser iluminados? A ver, pregunto. ¿Cómo creen? Mi esposa dice que siguiendo la palabra, ¿no? A ver, pregunto a la hermana Fanny. No mucho, nada más conciso, ¿eh? Yo creo que leyendo la escritura. ¿Tú crees que leyendo la escritura? ¿Usted, hermano Juan? Entiende. Bueno, hermana Concha, ¿cómo podemos ser iluminados? Pidiendo ser el Espíritu Santo. Hermano Ricardo, ¿cómo podemos ser iluminados? Estudiando. ¿Dónde? Estudiando. Hay que leer la palabra de Dios, pero tener la guía del Mire. Espíritu Santo también. Somos iluminados, por eso en Hebreos dice que los que una vez fueron iluminados y recayeron, la palabra iluminados quiere decir como que estamos aquí sentados, que estamos oyendo la palabra.
estamos siendo iluminados, hermanos. Cuando nosotros nos reunimos en grupo en una casa de oración y se nos está dando un estudio, se nos está dando la predicación, en ese momento estamos siendo iluminados, hermanos. ¿Se dan cuenta? Cuando escuchamos o leemos, No, como ahorita que estamos aquí. escuchando. Ajá, es cuando estamos siendo iluminados. Obviamente cuando nos vamos a la casa y empezamos, por eso también uno debe tener mucho cuidado, hermanos, porque por eso es que también vienen las malas interpretaciones de la Biblia. ¿Por qué? Porque muchas veces agarramos en la casa y nos ponemos a leer un texto, ¿no? Como lo que decía el hermano Ricardo, le faltó mencionar un grupo, los celotes. ¿Quiénes eran los celotes, no? Ah, ahora, cuando estamos en casa tienen que tener cuidado porque por ahí vienen las malas interpretaciones. ¿Por qué, hermanos? Bueno, pues el Señor en este momento entiendo, ¿no? Como decía la otra vez allá donde fuimos, ¿no? Agarré el texto y dijo, Judas se ahorcó. Y si nosotros no tenemos cuidado, ¿qué creen? Podemos llegar a ese gran extremo. De verdad, por falta de conocimiento. ¿Sí? Y ahorita, como ahorita que estamos aquí en el estudio, estamos siendo iluminados. Cuando predico, estamos siendo iluminados. Cuando invitamos a un pastor a predicar, estamos siendo iluminados. Perdón, hermano, continúe. Bien, hermanos. Entonces, es la forma como debemos nosotros leer la Biblia, aunque igual estábamos hablando de cómo se interpreta la Biblia, la hermenéutica y también la exégesis, es algo que van de la mano. Usted va a preguntar, ¿qué es exégesis? Es el estudio de un versículo, ¿sí? Palabra por palabra. Es diferente a la hermenéutica. La hermenéutica es toda la lectura de un contexto, del contexto, con su contexto. La exégesis es la ley que estudio por palabra por palabra. ¿Sí? Ese es otro asunto también que tenemos que tener en cuenta, la hermenéutica y el exégesis. ¿Sí? No sé si ustedes han escuchado hablar de esa palabra exégesis en alguna ocasión, ¿no? Pues el exégesis es ese, cuando se está examinando la palabra de Dios palabra por palabra, ¿no? Ese es el estudio un poco más detallado, que lleva más tiempo, más investigación, ¿no? Que eso también lo podemos hacer nosotros, no necesitamos ser teólogos para hacerlo, ¿no? La verdad no necesitamos ser teólogos, se lo digo. Lo único que necesitamos es leer cuidadosamente. Si usted tiene alguna concordancia, tiene algún escenario por ahí, tiene apoyarse en otros libros, pero no que sean libros que comenten en los textos, es diferente, ¿no? Hay Biblia, por ejemplo la Biblia de Strong, donde vienen ciertos nombres y vienen las palabras en hebreo, la Biblia de Strong. Entonces sería... Es una concordancia. Sí, podemos ver un poquito a eso, pero bueno, ese ya salimos un poco del tema. Vamos a empezar a dar lectura, hermanos. Esto lo comenté porque, bueno, se va a hablar de los escribas y fariseos, los saduceos, en esta parte, hermanos. Y ver cómo es que el apóstol Pablo, él cita las escrituras cuando ellos no las citan. Y lo vamos a notar aquí. ¿Sí? Bien, vamos a leer el capítulo 23 en su versículo 1. Dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeara en la boca. Entonces Pablo dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley que mandas? Y me mandas a golpear. Aquí hacemos una pausa. ¿Se dan cuenta cómo aquí el apóstol Pablo se está defendiendo? Recordemos, hermanos, que también era fariseo.
haber sido instruido como fariseo. Conocía Sí. sus derechos. Conocía las cosas y procesos que tenía que ver con los juicios. Miren, el concilio o Sanedrín, hermanos, que era lo mismo, ¿sabe? Se constaba de aproximadamente de 70 a 72 sacerdotes, ¿sí? Eran los que se juntaban para hacer un juicio, ¿sí? Fueron los mismos que le hicieron a Jesucristo, 70, 72 sacerdotes para hacer el concilio o el Sanedrín. De esa cantidad de personas se constaba el Sanedrín o el concilio, ¿sí? En el cual acudía el sumo sacerdote. Y aquí menciona que es, ¿quién es el sumo sacerdote? Ananías. ¿Y quién es Ananías, hermanos? ¿Sí recuerdan quién estuvo en el juicio de Jesús? Este mismo, ¿sí? Bueno, y él dice aquí que cuando menciona al apóstol Pablo, que dice que tiene una buena conciencia, dice, he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Y esto le causa enojo a este sacerdote, ¿sí? Y le hace que le golpee. ¿A quién golpearon igual, hermano? ¿Sí recuerdan? A Señor Jesucristo. ¿Me acuerdan? Cuando le golpeé. Era malo. ¿Sí? Pero aquí vean con la forma como contesta el apóstol Pablo. Dice, entonces Pablo le dijo, Dios te golpea a ti, pared blanqueada. ¿Por qué dice esto? Porque dice que este hombre golpeó, dice, y estando tú sentado para sentado para juzgarme conforme a la ley, y quebrantas la ley, y dice ahí, quebrantas tú la ley y me mandas golpear. Está usando la autoridad que tiene. Fue puesto para que se observara la ley, para juzgar conforme a la ley, pero él mismo la quebranta. Él mismo la quebranta, y por eso el apóstol Pablo se lo dice, y que dice que era una ¿qué? Pared blanqueada. Aquí están hablando de tú al tú con el apóstol Pablo, porque recordemos que vuelvo a repetirles que él era fariseo. Bueno, sigamos leyendo. Dice, los que están presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? ¿Sí recuerdan a qué personaje importante también se le preguntó esto? A Jesús, hermanos. A Jesús, ¿sí? Dice, Pablo dijo, no sabía, hermanos, que él era sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. ¿Se dan cuenta cómo es? Ellos sí, aquí el apóstol Pablo está citando la ley. Es lo que les decía yo hace rato. Que el apóstol Pablo sí cita cosas de la ley, pero ellos no citan nada de la ley. Sigamos leyendo. Entonces Pablo, notando que una parte era saduceos y otra fariseos, alzó la voz en el concilio, varones hermanos, yo soy fariseo e hijo de fariseo. Acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos me juzgan. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles ni espíritus, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas, fíjese aquí, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre.
Fíjense lo que dice aquí, que si un espíritu le ha hablado a un ángel, no resistamos a Dios. ¿Se dan cuenta cómo aquí los tres grupos religiosos que comenté hace un momento están unidos? Y la astucia que demuestra el apóstol Pablo, hermanos, conociendo las ideologías o las creencias de cada grupo, hace que se divida en la asamblea, al decir que él era fariseo y que creía en la resurrección de los muertos y que debido a eso se le estaba juzgando. Entonces, al hacer esto, se hace un tumulto, se divide la asamblea y empiezan a discutir entre ellos. Todo esto lo hace, hermanos, porque él sabía de alguna forma cómo podría él causar este tipo de situaciones entre ellos mismos, porque él sabía, o así como se dice vulgarmente, el teje y maneje de ellos, porque él formó parte de ellos. Entonces aquí él hábilmente, hermanos, así como se defendió ante los romanos cuando lo iban a azotar y les dice, es lícito azotar a un ciudadano romano sin ser juzgado, porque también sabía la ley. Ahora, estando dentro de los judíos, se defiende de esta forma. ¿Te das cuenta de la sabiduría e inteligencia que tiene el apóstol Pablo para defenderse? Y al final de todo, dicen que no encontraron ninguna falta en él. Lo mismo que Jesucristo, ¿se acuerdan? ¿Y qué es lo que dicen ellos? Dice que si un espíritu le ha hablado a un ángel, no resistamos a Dios. Estas palabras, ¿a quién les recuerdan a ustedes? A ver, ¿quién les recuerdan a ustedes? Hubo un acontecimiento anteriormente cuando el apóstol Pedro y el apóstol Juan también lo llevaban al Tesalí, y que hubo un personaje importante que mencionó algo muy parecido a esto. ¿Sí recuerdan quién fue? Te voy a dar una pista. ¿Quién instruyó a Pablo? Gamaliel fue el que le dijo, en aquel entonces, cuando estaban enjuiciando a Pedro y a Juan, le dijo, si es de Dios, ¿qué dice? Iban a estar en contra de Dios, que los dejaran. ¿Y qué están diciendo aquí los escribas? ¿Sí lo notan, hermanos? Dice aquí que si un espíritu le ha hablado a un ángel, no resistamos a Dios. Dice, y habiendo grande división, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que se bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevó a la fortaleza. Aquí vemos entonces cómo, ¿por qué creen ustedes que este tribuno se lleva a Pablo, hermanos? ¿Por qué creen que se lo lleva? ¿Por qué lo protege? Para que no le hagas daño, ¿no? Sí. ¿Qué dice aquí? Dice que lo despedacen, tenía miedo. Que lo mataran, en otras palabras. Pero ¿saben por qué? Porque él tenía que cuidar la integridad de un ciudadano romano. Porque habíamos mencionado, o se había mencionado que el apóstol Pablo era ciudadano romano. Lo llevaron ya a la fortaleza, pero custodiado, ¿no? Cuidado. Sí, pero tenía que protegerlo. Sí, porque si hubiera sido un judío cualquiera, no toman ese cuidado. Sí, recordemos cuando se mató a Esteban, tampoco lo protegieron. No lo protegieron porque no era ciudadano romano. ¿Sí? El apóstol Pablo sí es ciudadano romano y por eso recibe la protección
de los soldados romanos. Y por eso lo cuidan. También por eso les dice que, pues, en pocas palabras, que no le pueden hacer daño, porque no tienen por qué hacérselo a él. ¿Sí? Nada más porque era ciudadano romano, hermanos. O sea, este privilegio, vuelvo a repetirles, el apóstol Pablo sabía y aprovechó de este tipo de cosas para poderse librar de estas situaciones. ¿Sí? Y no tanto porque el apóstol Pablo ha sido astuto, sino porque Dios estaba a cargo de los asuntos principalmente, ¿no? Y le hizo ver, manejar las cosas, entender al apóstol Pablo que actuara de esa forma para que se pudiera librar, porque todavía había que enfrentarse a otras cosas, ¿sí? Aquí le dejamos, a medida que iba a entrar a la otra parte del capítulo 12, pero a lo mejor ya tenemos todavía algunos minutos, 4 minutos. En el 11 pero, nos quedamos. si en el 11 nos quedamos, vamos a empezar el 12, es decir, les sigo insistiendo que lean, por favor, los versículos, los capítulos que quedan, para que puedan tener una idea de lo que vamos a considerar, ¿sí? Entonces, aquí estamos viendo el desarrollo del juicio del apóstol Pablo, en el cual, hermanos, al final de todo esto iba a ser condenado, iba a perder la vida. ¿Sí? Eso es ahora, sí, la forma como... Recordemos que cuando el apóstol Pablo es convertido, dice que lo iba a llevar ante reyes y gobernantes, ¿se acuerdan? ¿Para qué lo iba a llevar Jesús a reyes y gobernantes? Para testimonio. Y sí llegó el apóstol Pablo hasta reyes y gobernantes. ¿A dónde llegó? Al emperador romano, Constantino. ¿Sí? Fíjense, hermano, que esto me viene a la mente ahora que para este martes tiene 15 días que fuimos a un velorio de unos hermanos, ¿no? Y ya de regreso, pues gracias a Dios, Dios es bueno, ¿no? Porque no gastamos, nos llevaron, nos volvieron a traer, ¿no? Bueno, eso no, lo importante es aquí que ya de regreso nos trajo un pastor, precisamente. Y veníamos platicando, ¿no? Y de hecho no le decíamos nosotros qué era, ¿no? Y él venía pues diciéndonos, ¿no? Que el Señor le había hablado y pues, que el Señor le había hablado y que el Señor le había dicho de que lo iba a llevar a naciones y que ante grandes gentes, ¿no? Porque precisamente nos damos cuenta que el tipo de enseñanza que tienen, ¿no? Que son muy emocionalistas, que son muy dados a visiones, sueños y todo eso, ¿no? Sí. Y que muchos años fue al Perú y que iba a Estados Unidos. Y no porque yo digo, no dudo, ¿no? De que Dios te abra puertas y vayas, pero no a como lo creen o como lo piensan, ¿no? Entonces, es aquí la importancia. Ya cuando se prestó el tiempo que dice, bueno, ¿y ustedes qué Ministerios. ¿Qué ministerios tienen? No, somos pastores. Ya fue. Luego, pues lamentablemente hoy en día en la iglesia se han metido muchas creencias que no son, y como que ya él ya le midió, ¿no? Entonces, porque le digo, cuando uno habla con una persona y cuando la persona precisamente, como hace rato habíamos, se deja llevar por emociones, se deja llevar por cosas que son antibíblicas, por ejemplo, yo le decía a Lupita aquí, llama mucho la atención el versículo 8, porque dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Ahí le paramos. ¿Por qué decían eso? ¿Qué creencia tenían los saduceos a eso? ¿O qué tipo de creencia creen ustedes que tenían? No, ¿qué tipo de creencia? Porque no creían en los ángeles. Hay una creencia, y el apóstol Juan combatió esa creencia. Y eso se encuentra en Primera de Juan. Sabemos, como decía el hermano Ricardo, que ahorita, que lamentablemente en ese tiempo toda la iglesia se contaminó como el día de hoy. ¿Sí? Se los dejo de tarea. Me siguen. Bien, ¿algún comentario adicional? ¿No hay? ¿Alguna duda? Investiguen el versículo 8, nada más. ¿Por qué?
¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Hermano, el apóstol Pablo era fariseo, dice. ¿Perdón? El apóstol Pablo era fariseo. Sí. Era fariseo. Antes, él fue enseñado por Gamaliel, era un maestro de fariseos. Bueno, pues vamos a terminar entonces. Si no tiene alguna pregunta, algún comentario, vamos a terminar y vamos a orar. Doy gracias a Dios por este estudio. Bendito Dios, gracias le damos. Sí. Tu palabra es hermosa, esta palabra es una bendición para nosotros, Padre. Nos enseña, nos instruye, nos hace recapacitar, Padre, para mejorar cada día, Padre, en nuestras vidas. Tenemos una tremenda necesidad de conocerte a ti, de acercarnos a ti, Padre. Y tú lo sabes, Señor, y por eso nos das alimento, nos instruyes, nos enseñas. Padre Santo, gracias por tu palabra, gracias por el amor que tú nos muestras, gracias por conocerte, Padre Santo, porque hemos tenido el privilegio de acercarnos a ti, poder empezar a conocerte, conocer tu palabra, estudiar tu palabra, Señor. Le damos gracias por ello, Señor. Bendice a mis hermanos, bendice a todas las personas, Padre, que vean este video, que sea de mucha bendición para todos, Padre Santo, que más gente, Padre, llegue al conocimiento pleno de tu palabra, Padre Santo. En eso precisamente se hace este tipo de enseñanzas, Padre, para que la gente que no conoce realmente tu palabra, Señor, empiece a conocerlo, Padre Santo. Permite que se llegue a mucha gente, Padre, por medio de estos videos, a gente que tenga hambre, que tenga necesidad de conocer realmente quién eres tú, Padre Santo. Le damos a ti toda la gloria y toda la alabanza, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios bendiga.